Senadora, tiene la palabra. Tiene la palabra la honorable senadora Aida Bella. Muchísimas gracias, señor presidente. Aquí algunos se han vuelto psicólogos, psiquiatras, para decir qué enfermedad tiene el presidente, y de pronto algunos ciudadanos también nos han criticado dizque por improvisar, cuando han tenido los gobiernos unos y otros 200 y más años. Pero se les olvida que han ocurrido cosas en la historia de Colombia. Por ejemplo, 450.664 asesinatos entre 1985 y 2018. Por supuesto que no improvisaron, estaban construyendo sobre lo construido. 121.768 desaparecidos forzados. Muchos de ellos no aparecen. Por supuesto, fueron muchos años de aprendizaje para hacer eso. También hicieron 6.400 desaparecidos, no, falsos positivos. Esos que mataba la fuerza pública y que ahora no lo hace porque estamos cambiando. Esos hombres, jóvenes casi todos, sin trabajo, se los llevaron y les pusieron botas y uniformes para declararlos guerrilleros y matarlos. Pero además de eso, pagaron por sus asesinatos. Por supuesto, tampoco fue en un periodo corto, fue en un periodo largo de varios gobiernos. También se les olvida que el agroingreso seguro, el dinero se lo dieron a los ricos y ahora se ponen bravos porque se va no solamente tierra, sino también algunos proyectos para los pobres. Les fastidia sobremanera, pero también el enriquecimiento de familias presidenciales y sus hijos. Las zonas francas fueron un pasto verde para volverse en supermillonarios. Tampoco lo aprendieron en un solo gobierno, fueron varios y construyeron sobre lo construido. 9 millones de desplazados, gente y campesinos que sacaron a bala de sus tierras porque eran pobres, porque tuvieron que refugiarse en los cordones de miseria de las ciudades. Tampoco fue improvisado, eso fue completamente diseñado, aprendido y ejecutado. Las chuzadas y los asesinatos del DAS, de los cuales fuimos víctimas muchos compañeros de la Unión Patriótica, nos asesinaron y los mandaron desde el DAS. Todavía ese señor que dirigió en la cárcel porque daban las listas para que nos asesinaran. 200 jóvenes sin ojos en las manifestaciones, las últimas del 2021, 70.000 millones que ya el doctor Guerra lo anunciaba, sí, 70.000 millones abudineados que no aparecen por ningún lado. Pero no solamente eso, también se llevaron $500 millones de pesos destinados a la paz. Claro, algunos políticos y otros que no eran políticos se lo llevaron. ¿Para qué? Para comprar no sé cuántas cosas. En fin, eso lo hará la justicia. La SAE distribuía en el último gobierno, distribuyó a la élite política las riquezas que le habían quitado los narcotraficantes y ahora critican porque se las damos a los pobres, a los campesinos sin tierra. Yo creo que hay un mérito especial en esos campesinos que los sacaron a bala y que vuelven muchos a sus terrenos, o a otros que compraron con dinero untado de sangre también en las masacres donde sacaban a nuestros campesinos. A nombre de la democracia asesinaron mucha gente, a la oposición de esa época, a nosotros, 9 parlamentarios, 2 candidatos presidenciales, cientos de concejales, decenas de alcaldes, todos ellos murieron por pertenecer a la Unión Patriótica. Pero además ahora hablemos de algo en la actualidad. Señor presidente, 633 municipios sin centros de salud en el área rural. ¿Cómo no vamos a volver a reconstruir los centros de salud,
a volverlos a dotar, a llevar las enfermeras, los médicos que en este momento no tienen en los llanos orientales, no tienen en la Orinoquía, no tienen en la Amazonía y no tienen tampoco en algunas regiones de ciudades medias e intermedias. ¿Cómo así? Los campesinos de este país, ustedes, más de 3 millones de campesinos sin un peso para comer, cuando tienen más de 65 años. Vemos campesinos sacando la yuca, dejando el plátano para comer con 90 años, y los que no pueden caminar se mueren de hambre en sus piezas, que alguien le da permiso para ocupar en los campos y en las ciudades de este país. Por eso yo creo que sí, muchos estaremos de acuerdo en que hay que reformar. ¿Quién no está de acuerdo en este Congreso en que los centros de salud tienen que reconstruir? Termine, senador. Señor presidente, gracias. ¿Quién no está de acuerdo en eso? Si cada vez que llegamos a los pueblos, al corregimiento y a la vereda, lo primero que nos reclaman es una enfermera, un médico. ¿Y por qué no llegan? Porque el dinero se lo dieron a la CPS para que se cerraran por corrupción. Porque ahí sí que hay tela para cortar. Por eso queremos que la reforma a la salud se discuta y se discuta democráticamente, y vamos en la plenaria también a discutir lo que sufre la gente que no tiene prepago y que no va a la clínica Reina Sofía y el rey no se quede en la 117. Pues sí, vamos también a continuar haciendo el cambio, ese cambio que necesita nuestro país, y vamos a construir sobre lo destruido, sobre lo que hicieron contra la gente, sobre lo que hicieron contra la salud, sobre lo que hicieron contra los derechos humanos. Y por supuesto que a nosotros nos duele profundamente, porque caminamos en los campos, en las ciudades, en los corregimientos, en las veredas, y acompañamos a nuestro presidente, no en la constituyente, porque aquí esto tiene un tufillo de que de pronto se revoque el Parlamento. No, no se va a revocar nada, tampoco se va a cambiar esa Constitución, pero hay un proceso constituyente que marcha en los pueblos, en las veredas, cuando uno llega a defender el agua, a defender los lagos, a defender los ríos. Excúseme, señor presidente, a veces me emociono más de lo corriente, pero tenía que decir cosas que en mi larga vida política he tenido que vivir a lo largo y ancho de este país. El día que la política deje de ser un negocio, aquí todos nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora. Tiene la palabra la honorable senadora Karina Espinosa. Se prepara el honorable senador J.P. Hernández. Presidente, muchas gracias. Presidente, iba a comenzar de otra manera, pero después de ver todo lo que se ha hablado, Tiene la palabra la honorable senadora Isabel Zuleta. Se prepara el honorable senador Juan Felipe Lemus. Presidente, el día de ayer no intervine, le quisiera pedir que me escuche, presidente. Presidente, le agradecería si me puede escuchar. Gracias, presidente. Perdón, honorable senadora. Bueno, es que me quiero referir a usted, presidente, con todo respeto, porque lo primero que debemos tener este Congreso es las reglas claras. El día de ayer se cambiaron las reglas, no estaba usted presidiendo, y no está bien, porque lo primero que necesitamos es saber si hay derecho a réplica o no. El día de ayer se cambió esa regla con la que veníamos nosotros interviniendo. Ayer no hubo derecho a réplica, pero hoy nuevamente lo hay. Ayer se dieron 5 minutos, hoy se vuelve a extender la palabra. Yo creo que el país puede hacer un balance de las voces que se han presentado aquí y notará que nuestra bancada, la del pacto histórico, no ha tenido ni las reglas claras ni el mismo tiempo.
Y eso es importante para nosotros, presidente, porque ese equilibrio entre las bancadas, entre el tiempo que se le da a unos y a los otros, merece la atención de la ciudadanía. Además quiero referirme a un asunto que me llama la atención en relación a la visita de nuestro presidente al departamento de Antioquia, que hacía referencia ahorita. Yo me declaro petrista impura, senador. Petrista impura porque nunca había participado en política y estoy en esto por una única razón, por los temas ambientales. Qué triste que se haga el llamado a que no puede ser requisado un gobernador. Entonces, que nadie sea requisado al ingresar a Casa de Nariño. Entonces estamos haciendo nosotros eco también de esas pésimas prácticas de usted no sabe quién soy yo. El gobernador es un ciudadano y si Casa Militar debía verificar ante todos los ciudadanos que estuvieron en ese evento, que lo haga. Yo vi al gobernador con tranquilidad, pero lo que veo aquí es una exaltación de no poner los puntos fundamentales de lo que dijo nuestro presidente el día de ayer, por lo menos el tema del agua, por lo menos un tema en el que Antioquia, sus gobernadores han decidido invertir en vías y no en el agua, fundamental para el Urabá, y no decir que los bananeros y las empresas son las que patrocinaron, las que estuvieron en algunos casos no solo con su dinero, sino ellos directamente masacrando sindicalistas, matando a nuestra gente. Y ese Urabá que tanto dinero ha generado no ha sido ni siquiera capaz de darle agua a nuestra gente. Esos asuntos fundamentales no son la prioridad. Yo les agradezco un poco de silencio a los senadores que interrumpen al presidente, que me gustaría que me escucharan también. Sí, honorable senadora. Gracias, presidente. Entonces, lo que les decía era que nuestro presidente ayer habló del agua, pero no, prefieren cambiar el tema y decir que requisaron al gobernador. Pero no. Ayer habló nuestro presidente por primera vez en la historia de un Urabá dolorido, porque sí, el pueblo colombiano se ha sentido abandonado. Es el primer gobierno de izquierda y sí, lo celebramos en Antioquia. También lo celebramos en Antioquia. Las causas estructurales de la violencia en Colombia es que no le han permitido hablar, decir, participar a los excluidos. ¿Eso quieren en Antioquia? ¿Que no se nos permita lo que pensamos distinto? ¿Eso quieren en Colombia? Pues eso es la constituyente también. Que se nos permita hablar a todos. Y yo sí, les quiero decir a estos congresistas que se acaban de enterar que existe un movimiento nacional constituyente, que no se acaba de crear porque lo diga nuestro presidente, que nos hemos reunido por todo el país, que hemos reflexionado sobre una constituyente de la apertura económica. Sí queremos cambiar esa constituyente. Sin tibiezas, queremos cambiar una constituyente que acabó con el agro colombiano. Queremos cambiar una constituyente que no nos permite soberanía sobre el subsuelo, porque les quiero recordar que en este país hay títulos a perpetuidad, títulos mineros a perpetuidad, en donde no manda el Estado colombiano sino las multinacionales, y eso está en la Constitución de 1991. Sí, hay cosas que cambiar. Faltaba más que estuviéramos diciendo que esa Constitución no reconoció derechos de nosotros. Sí los reconoció, pero es una Constitución que le hizo un daño al país, a la economía del país enorme. Así que sí, senadores, aquí a veces yo entiendo y le agradezco a los senadores si me permiten hablar. Yo a veces siento que aquí vive otro país en estas salas, que se desconoce la realidad, que se desconoce a los movimientos sociales, que se les llame ejércitos a los jóvenes del estallido social.
esos jóvenes que buscan un futuro. ¡Qué vergüenza me da tener que escuchar esto como líder social! ¡Qué vergüenza! Esos jóvenes merecen respeto. Esos jóvenes no son ningunos desadaptados. Salieron a luchar por sus derechos a las calles y nosotros, esta bancada los defiende de ustedes que los criminalizan, de ustedes que no saben respetar la diferencia, de ustedes que se les olvida la historia del país. Nosotros estamos aquí para darle esperanza a esos jóvenes, para proteger ese monumento en Cali, para proteger eso que los identifica de cuando salieron a las calles y los mataron y los dejaron sin ojos. Sí. Continúe, honorable senadora. Gracias, presidente. Eso es lo que queremos. Que no se les olvide que aquí hay un país diferente, que piensa diferente, que vibra por otras razones. Y no nos dan susto sus marchas, porque por décadas hemos marchado nosotros, y mucho más, porque sabemos cómo las convocan. Miserables, aquellos que convocan a marcha a quienes trabajan en sus empresas. Miserables porque juegan con el hambre del pueblo. Eso no se hace. Ver a un supervisor de una empresa en sus marchas, registrando cuáles son los trabajadores que salen o no a marchar. Esa es la democracia. Esa es la democracia de la que se habla. Qué bueno que hoy puedan salir a marchar sin lo que nos han hecho a nosotros históricamente. Agradezcan un gobierno democrático como el nuestro, que no sale a reprimirlos como nosotros hemos tenido que sufrir los anteriores. Y yo sí celebro que salgamos a una constituyente para hablar de ese modelo neoliberal que fracasó, que aquí lo vivimos en un debate de control político a las empresas, el primer debate que he visto yo, a las empresas de energía. No fue al ministro de Energía, aquí lo vivimos, fueron las empresas, ustedes mismos lo demostraron, de todas las bancadas. Cómo se roban la plata de los colombianos, cómo son usureros. Se demostró que especulan con la gente, que hay que intervenir el mercado. No tengan miedo a decirlo. Hay que intervenir el mercado de energía, porque si no es un fracaso para la nación. Ese es el fracaso del modelo neoliberal